Al inicio de su mandato, el presidente Enrique Peña Nieto seducía a los partidos políticos y a la opinión internacional al convocar a un gran pacto por México para lograr liberar al país de las ataduras que le habían impedido desarrollarse. La más ambiciosa era la reforma energética, la cual en uno de sus aspectos abriría paso a la intervención de privados en Pemex. En su discurso a la nación, el presidente Peña Nieto confirmó que con esta reforma los precios del gas y la gasolina bajarían y ya no habría más aumentos a estos insumos. Pero esto no pasó, y la gasolina fue aumentando hasta que este enero de 2017 se liberó la distribución y en algunas regiones del país el precio aumentó hasta un 20%, haciendo que la reacción ciudadana no se hiciera esperar y salieran miles a las calles en diferentes partes del país. El argumento del presidente fue que no tenía otra opción. ¿En verdad no hay otra opción? Con la corrupción campante de gobernadores y servidores públicos y el desprestigio del gobierno federal, el anuncio del aumento de la gasolina se convirtió en un auténtico polvorín social. Esto es Levadura. Levantemos ánimos, levantemos voces, comenzamos. Bienvenidos todos a Levadura y a nuestro programa de hoy titulado Gasolinazo. El día de hoy nos acompañan José Efrén Cornejo Garza, director del Programa Académico de Economía en la Universidad de Monterrey. Está también con nosotros Raúl Gracia Guzmán, senador por Nuevo León, por el Partido Acción Nacional. Buenas tardes. Y Jimena Peredo, politóloga, activista en temas de medio ambiente y ciudadanía. Gracias, Jimena. Y bueno, comenzamos 2017 con un importante aumento a la gasolina. Quisiera comenzar la discusión tratando de discutir con ustedes el origen de ese aumento. Pareciera ser que todo este origen está en la reforma energética, ¿no es así, Jimena? Sí, yo creo que aquí Raúl Gracia nos puede comentar. Yo diría que fueras, pues que nos platicaras cómo llegamos a esto. Bueno, yo lo veo de diferente contexto. Yo no creo que el gasolinazo se derive de la reforma energética. Al contrario, creo que la reforma energética llega tarde por un bloqueo político de quienes por más de una década así lo hicieron por intereses políticos y que luego ya cuando llegaron al gobierno decidieron liberarla. ¿Por qué digo que llegó tarde? Porque México por muchos años pudo explotar petróleo en su propia tierra o en aguas no profundas, lo cual era muy fácil y muy económico. Lamentablemente esto se iba a ir acabando. Había una proyección que inclusive Fernando Elizondo como secretario de Energía explicaba muy bien en su momento de cómo en este momento íbamos a llegar a no tener esa posibilidad. Y el extraer de aguas profundas es carísimo y requiere tecnología que Pemex no tiene ni el capital ni la tecnología para hacerlo. Igual, el crudo que se extrae de esas nuevas venas de extracción es crudo pesado. Nuestras refinerías estaban preparadas para refinar el crudo ligero, que era el que ordinariamente extraíamos. Entonces, tenía que hacer una reconfiguración de nuestras refinerías, que cada una cuesta $9,000 millones. Obviamente tampoco se tiene ese recurso por parte de Pemex. Es por eso que se requería la reforma energética para poderle darle viabilidad a que ese bien nacional, que son los hidrocarburos, los pudiéramos explotar con los mejores instrumentos jurídicos. Lamentablemente se hace tarde y hoy tenemos este problema que importamos con un precio del peso en relación al dólar devaluado, en un momento en que se aumenta en 2 años 110% el precio del crudo y además con una economía colapsada por diferentes factores, entre ellos la reforma fiscal, y con una carga impositiva muy fuerte que le da esos 4 o 5 pesos de sobreprecio cuando lo comparamos con nuestro vecino del norte. Coincido, me parece que hay que separar la cuestión de la reforma energética. Sí tendrá algo que ver, pero no es la explicación, evidentemente, al aumento en los precios. La explicación del aumento en los precios tiene que ver con una contención que se hizo claramente de manera artificial, vamos a llamarle de alguna forma, sobre el precio de la gasolina
porque el precio del petróleo, como decía el senador, ha incrementado más de un 100% en el último año. La depreciación en el tipo de cambio también ha estado bastante fuerte. Estamos importando claramente las gasolinas y resulta ser que durante todo el año pasado esta depreciación en el tipo de cambio nunca se manifestó en el precio final de la gasolina. Aunado a esto está la parte impositiva, que es una carga bastante fuerte que trae nuestra estructura del precio de las gasolinas, ¿no? Normalmente los impuestos en México representan alrededor del 40-45% del precio final de la gasolina. Entonces estaríamos de acuerdo en que estos aumentos eran inevitables. Pero ¿qué hay entonces de las promesas incumplidas? Bueno, porque definitivamente cuando se estaba discutiendo la reforma energética, que es estos momentos, no sé si lo recuerden, pero fue un momento sumamente tensionantes a nivel nacional, claro, en el que se volvió una discusión muy ideológica entre la gente que hablaba de Pemex con un ardor patriótico y que nos decían que era la propia nación la que se estaba jugando su futuro y la modernidad, etcétera, y personas que decíamos que teníamos que irnos con tiento, que iba a ser la privatización, y el presidente en ese momento, y creo que hubo un coro, que si el presidente estaba mintiendo, al menos el coro cayó, entre los que se cuentan, los senadores y los diputados que votaron a favor, en el que el presidente decía que no iba a volver a haber gasolinazos, y aquí lo tenemos. O sea, aunque la reforma energética de alguna manera no esté relacionada directamente, como sí está relacionada a la corrupción, como sí está relacionado a todos los boquetes financieros que le han hecho a este país la clase política, y como sí está relacionada a la dependencia como una droga del automóvil que tenemos en México, porque ¿dónde pones los impuestos? Pues en las drogas, en las adicciones, ahí no falla, siempre o sea, la gente no puede dejar de consumirlo, ¿no? Entonces, el impuesto a la gasolina pues responde a todo esto, pero yo creo que sí, las personas, y por ejemplo, aquí está Raúl, que sería bueno que todos nos rindieran la cuenta, ¿verdad? Pero ya que está aquí Raúl, con todo respeto, oye, pues, ¿por qué no dijiste por qué no dijiste sí, en su momento? Bien fácil. Lo puedo decir. Pero déjame te hago la pregunta, o sea, si Peña Nieto estaba diciendo en ese momento que con la reforma energética no íbamos a volver a tener gasolinazos, y tú estabas previendo que esto sí era posible, ¿por qué no quedó claro? A ver, vamos por partes. A ver, Raúl. Primero, Peña Nieto, a la par, y eso sí lo señalamos en su momento, de la reforma energética también generó una reforma fiscal. Una reforma fiscal que todos los avances que la reforma energética, la de telecomunicaciones, la laboral y otras más estructurales, que el PAN como oposición sí le dio a su gobierno, las frenó con la reforma fiscal. Y si eso le agregamos el tema que está adelantando la liberación del precio un año, por tintes meramente electorales, eso yo no lo podía saber, porque en la reforma energética se estableció que la liberación del precio iba a ser hasta el próximo año, hasta el 2018. Y el señor, en ley de ingresos, lo adelanta, obviamente con el voto de la mayoría de los senadores, no de mi voto, ahí sí que quede claro, esta liberación. Agregado, cambia la naturaleza del IEPS. Eso también lo hizo con posterioridad. ¿A qué me refiero que cambia la naturaleza del IEPS? El IEPS era un impuesto que servía como contenedor. Si subía el precio del petróleo, bajaba el IEPS y con ese también se subsidiaba. Si bajaba el precio del petróleo, como nuestra política energética estaba totalmente vinculada a nuestros ingresos tributarios, subía ese IEPS. Por eso siempre decíamos, ¿por qué si sube el precio del petróleo, sube la gasolina? Y si baja el precio del petróleo, también sube la gasolina. Porque el IEPS jugaba este rol. También en estas últimas modificaciones fiscales, lo que hacen es cambiar esa naturaleza y ponen el IEPS ahora como una cuota fija, ya ni siquiera referida, ya ni siquiera móvil respecto al precio, ni siquiera referida como un porcentaje fijo al precio, sino como una cuota con centavos por cada litro que se genere. Y es ahí esta sobrecarga. La ciudadanía está indignadísima por el aumento, obviamente, pero está indignado por el aumento al pan, el aumento a la tortilla, el aumento a muchísimos servicios. Donde dice qué está pasando es porque en Estados Unidos cuesta algo, si nuestro punto de referencia es Texas o el Golfo de México en la parte de Estados Unidos, el petróleo que se extrae ahí, y es fácil dos temas. Uno, los impuestos, y otro, el mecanismo de transportación. El mecanismo de transportación en Estados Unidos es por ductos y aquí es por pipas. Tenemos que modernizarnos. Para eso también va a servir la reforma energética,
pero se va a tardar. Por eso no lo dijimos en ese momento, porque no sabíamos que iba a ser este desgarriate fiscal al cual un servidor y muchísimos de mis compañeros nos opusimos. Desafortunadamente, la mayoría del Congreso, electa así por la ciudadanía, decidió en forma contraria. Efraín. Coincido definitivamente en la parte fiscal, ¿no? Y además creo que hay cosas que no se están haciendo correctamente. No podemos llamarle una liberalización al precio de la gasolina cuando de entrada sigue siendo el propio gobierno el que está determinando el precio de la gasolina. Entonces aquí no hay ninguna liberalización. Segundo, para que exista una real liberalización, primero tendríamos que tener la competencia. Y la competencia no existe simplemente con el cambio de nombre de las gasolineras. La competencia se va a dar en el momento en que todos los empresarios del ramo puedan estar importando libremente gasolinas de cualquier otra parte y sin pedirle permiso a nadie, ¿verdad? Eso no se está dando. Resulta ser que tienen que seguir importando o comprándole la gasolina Pemex todavía y el gobierno es el que está fijando el precio. Entonces es mentira hablar de una liberalización del precio. No se está dando, no están las condiciones tampoco dadas para hablar de una liberalización del precio. Entonces me parece que gran parte de todo este problema es que estamos vendiendo mal la información y estamos haciéndole creer a la gente que este aumento en el precio es consecuencia de la apertura y todo lo demás, cuando en realidad no es así. Es consecuencia de situaciones que lamentablemente se tenían que dar, que no lo favorezco, de acuerdo, pero que de alguna forma se tenían que dar y que se dan de esta forma porque no se manejaron adecuadamente en su momento, porque lamentablemente nunca se hizo nada cuando estábamos viendo que el precio internacional del petróleo iba a la alza, cuando tampoco se hizo nada cuando el tipo de cambio también se nos estaba yendo a la alza y estamos manteniendo artificialmente un precio de la gasolina más bajo, ¿no? Hasta ahora entonces tenemos algunos puntos sobre las cosas que han salido mal o los aspectos negativos que se han dado después de la reforma energética y como consecuencia. ¿Puedo hacer más un punto en mi opinión? A ver, por favor. Para mí la reforma energética ni siquiera está implementada, ni siquiera en un 50%. Es decir, poder achacar la reforma energética es falaz porque la reforma energética no se ha implementado. La reforma energética va a permitir que se invierta para que nuestra gasolina se transporte por pipas, que es mucho más económico, por productos, que es mucho más económico que pipas, para que pueda haber esta verdadera competencia, se pueda importar libremente, que no sea ese monopolio de Pemex. Como bien se dijo aquí, Pemex sigue siendo el monopolio, porque la reforma energética va en esos pasos. Entonces, creo que sí es bien importante, antes de juzgar la reforma energética, dejarla que opere al 100% y sí dejar claro que el tema económico, condiciones económicas no se previeron como debiesen haberse sido y por el contrario tomaron medidas que fueron contraproducentes. Jimena, desde tu perspectiva, ¿qué más ha salido mal en torno a este aumento y este descontento social? Pues lo que yo creo que ha salido mal es que estamos entrampados entre, el presidente dice, me hacen falta o le hacen falta al gobierno para que funcione 250,000 millones de pesos. Es una barbaridad de dinero. Claro. Y el pueblo es molesto, dice pues no al alza de impuestos. Lo que queda ahí, hay una laguna entre, o sea, si el presidente está diciendo que no puede garantizar la operación del gobierno, ni las instituciones ni los servicios que dan, entonces estamos realmente en un grave problema, en una emergencia económica nacional. Y en esta situación, a mí lo que me preocupa es que cada quien, el pueblo muy indignado, que tenemos suficientes razones para estar bastante enojados con cómo se están tomando decisiones en nuestro país, finalmente ahora no podemos retirarnos. Porque si decimos, conmigo no cuentas, yo no pago impuestos, lo que nos va a pasar es que de alguna manera estamos saliendo en desbandada del país en un momento crítico. Y no es ese momento. Yo me pregunto, ¿de dónde podría salir tanto dinero? Lo primero que uno piensa es en los partidos políticos, ¿no? Bueno, en respuesta al que habrían hecho ustedes. Exacto, uno dice, no, pues que recorten las prerrogativas. Oye, les dan, que es una burrada también de dinero, pero solo son 4,000 millones de pesos más o menos al año en un año no electoral. En un año electoral, como el pasado, 2015, no, mucho más. No, todo el proceso electoral. Sí, todo el proceso porque se le da en una cantidad mayor, pero a los partidos se le duplica. O sea, pero todo el proceso sale como en 50,000 millones. Y la pregunta de qué hubieran hecho, ¿yo qué hice? Y ahí está en la Gaceta Parlamentaria, hay una iniciativa de más de 10 senadores del PAN para reducir
las prerrogativas no cuando pasó este problema, sino hace meses. ¿Pero de dónde sacas los 250 mil millones de pesos? Es otro problema más grande. No, a ver, ¿qué harías? ¿Qué hubieras hecho tú? Al revés, y creo que esta explosión ciudadana, y yo lo llamé en algún programa de radio que me invitaron para tocar un tema, estamos en un polvorín económico. Si se acuerdan la reforma fiscal de 2014 de Peña, que el PAN votó en contra, el señor lo que hizo fue, al contribuyente cautivo, lo explotó aún más. No bajó el ICR como estaba presupuestado y quitó todas las formas en que el cautivo podía no pagar y le incrementó. Y le incrementó a niveles que el hoy secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, en ese momento secretario de Hacienda, presumió, y siendo la verdad, que habían tenido una recaudación histórica. Es decir, la reforma fiscal fue pésima para que la economía creciera, pero fue muy efectiva para que el gobierno recibiera más dinero. Entonces, es ahí mi sorpresa, igual que la de todos, y creo que es la exigencia que me toca a mí un poco más como senador, obviamente, de, primero, si es una reforma fiscal que nos subiera la carga impositiva a todos, nadie nos quejamos. Hubo votos en contra, pero no hubo una queja generalizada de la ciudadanía. Sí. Que año tras año fue frenando la economía. Esto se vio venir. Yo voté en contra de la ratificación de Carstens, no porque Carstens estuviera mal, sino porque yo decía que el Banco de México y Hacienda no tenían una misma sincronía y que estábamos teniendo problemas graves que nos iban a llevar a devaluación e inflación. ¿Por qué? Porque tenemos un déficit, aprobado ley de ingresos y de ingresos, sí, equiparable a diciembre del 94. ¿Por qué digo diciembre del 94 para los que nos están escuchando que son más jóvenes? Porque es la última gran crisis de este país. Exacto. Tenemos un déficit arriba del 34% del PIB, porque este gobierno lo incrementó inconmensuradamente. Porque este gobierno creó más impuestos que en lugar de incentivar que la economía generara más empleos, generara más, lo único que hizo fue colapsarla y contraerla. Y hoy tenemos un peso totalmente devaluado y tenemos una economía muy castigada. Lamentablemente, este es el gasolinazo lo que genera esta explosión social. Pero la causa se da en el tema económico. La gente no nada más se queja porque no le alcanza para pagar la gasolina. Ojalá ese fuera el problema, podemos caminar. Sí. A la gente no le alcanza para comer, no le alcanza para su salud, no le alcanza para la educación de sus hijos, no le alcanza para su casa. Ese es el verdadero problema. Y nuestra economía se está cayendo desde que Zedillo, y hay que reconocerle a Ernesto Zedillo eso, desde que Zedillo empezó a generar un crecimiento económico, el cual continuó en los dos siguientes sexenios subsecuentes, el país venía creciendo, a lo mejor menos de lo que se esperaba, pero con inflación controlada, con un tipo de cambio estable, si no fijo, por lo menos estable, y que nos permitía hacer una planeación económica a mediano y largo plazo. Hoy no podemos hacer una planeación a mediano y largo plazo, porque hoy, como pasaba en los 80s, nuestro peso hoy vale 1 y mañana vale 50. Raúl, me toca hacer una interrupción. Sí, volvemos después de la cápsula. No es justo de que siempre se nos esté cargando a todos nosotros el desfalco que hay en las arcas, tanto del gobierno municipal, estatal y federal. Digo, ya tenemos que hacer algo y ya basta de que nos estén saqueando a todos nosotros. La razón por la que yo estoy aquí es porque estoy en contra de los gasolinazos y las tenencias, que son cosas que me afectan, pues básicamente por eso. Que más allá de las injusticias, yo creo que es importante demostrar que la gente de Nuevo León no es indiferente ante las cosas que están sucediendo aquí en el estado y además que están sucediendo alrededor del país. Porque sí, la gente habla y dice hay que hacer, pero uno de los elementos más importantes es la empatía que debe de tener el pueblo mexicano. Porque de nada sirve que unos tantos firmen si los demás se quedan atrás. Y no juzgo personalmente que alguien no vaya, pero que sepa que su voz también es importante. Que cada uno hace la diferencia y entre más seamos, más podrá hacerse. Un mensaje al gobierno que tiene que mejorar. La solución es que está mal el gobierno, ni que está mal el pueblo, ni que están mal los políticos, en realidad todos tenemos algo malo. Pero también tenemos muchas cosas buenas y lo que todos tenemos es trabajar. Y tenemos que mejorar los trabajos, hacer que haya más trabajos y eso ayuda mucho. O sea, si uno tiene trabajo, siempre va a tener, por lo menos para llevar pan a su mesa, ¿no? La solución es aumentar los impuestos, aumentar las condiciones laborales y eso es lo que a mí me gustaría como ama de casa,
expresar y en apoyo a todos. Yo creo que tenemos derecho a hacerlo y de una manera pacífica. Exigiendo y pidiendo que no se nos tome más en cuenta, apoyando e invitando a la gente que está aquí, que se reúna. Hasta ahorita está todo tranquilo, no ha pasado nada, esperamos que así se mantenga. Somos más los buenos y si no levantamos la voz nadie nos va a escuchar. Entonces es parte de nuestro trabajo como ciudadanos, como estudiantes, como trabajadores, como amas de casa, como todo, estar aquí y exigir nuestros derechos principalmente. Muchas gracias. Estamos de vuelta. Me gustaría, Efren, hacer una pregunta y comenzarla contigo. Sí. El descontento de los mexicanos o de la sociedad tiene que ver con el alza y con lo que mencionaba Raúl acerca de la diciembre del 94. ¿Realmente estaremos en un nuevo diciembre del 94? Tenemos un problema de una crisis con todas las consecuencias que nos trae en términos de memoria histórica. Ok, bueno, me parece que las circunstancias son definitivamente muy diferentes y se ha actuado de una manera distinta también. De entrada en el 94, el monto que teníamos en reservas internacionales era muy pequeño. Previo a la muerte de Luis Donaldo Colosio andábamos en alrededor de 30,000 millones de dólares en reservas. Para el momento en que se viene la crisis andábamos ya alrededor de 6,000 millones. Es decir, en 8 meses prácticamente nos habíamos tumbado el 80% de nuestras reservas internacionales. Hoy en día nuestras reservas internacionales andan rondando los 160, 180 mil millones de dólares, que realmente es una cantidad estratosférica comparado con lo que teníamos en aquel entonces. Segundo, hoy Banco de México no le ha apostado a tratar de defender el peso vía nuestras reservas internacionales. Ha jugado más bien a ser cauteloso primero, a ver qué tanto le pega en la inflación, y segundo, a estar manipulando la economía a través de la tasa de interés. Hoy tenemos una tasa de interés bastante cara, bastante elevada ciertamente, y esa tasa de interés pues evidentemente ayuda a contraer todavía más la economía. Yo creo que todo esto que hoy estamos viendo es simplemente el reflejo de un descontento que la sociedad ha venido acumulando a través del último sexenio, me parece, o de un poquito atrás, ¿no? Lamentablemente, como gobierno se han tomado decisiones muy equivocadas. La forma en que se enfrentó el narco, por ejemplo, en la gestión de Felipe Calderón me parece que no era la adecuada. Luego viene el sexenio de Peña Nieto y todo lo que se da a conocer a través de los medios en términos de la corrupción, la Casa Blanca, etcétera, con explicaciones que no convencen a la sociedad misma, y ahora le añadimos que me venden una reforma energética que va a ser la octava maravilla y resulta ser que termina en un gasolinazo de una proporción extremadamente alta, porque también hay que reconocer que no podemos pensar en elevar el precio de la gasolina de golpe y porrazo un 20%, y mucho menos estar amenazando que el próximo mes, en febrero, vienen otros 2 gasolinazos más, independientemente del aumento que le estemos dando, ¿no? Además, el aumento de la gasolina no afecta nada más a los automovilistas, no, por supuesto, por lógica. A final de cuentas es un precio que va a terminar siendo inflacionario, porque va a derivar en los costos de los demás productos de nuestra economía, ¿no? Ese es realmente el problema. El problema no es el aumento en el precio de la gasolina. El problema es, nos estás apretando cada vez más el cuello y ya la sociedad ya no tiene de dónde defenderse, ya no encuentran formas. El bolsillo de la gente de a pie, senador, cada vez más golpeado. ¿Qué puedes decir? No, pues sin duda que nuestra economía, y lo vuelvo a insistir, después de la reforma fiscal, pues obviamente ha venido a bajada y cada vez el poder adquisitivo de la gente es menor, y no, esto es la gota que derrama el vaso. Quiero volver a insistir. Y tocando el tema de por qué es diferente el 94, yo coincido en lo que acaban de plantear, porque tenemos afortunadamente un Banco de México autónomo. Exacto. Porque afortunadamente el gobernador del Banco de México, que es transeccional, pues puso ciertas condicionantes, aún de que había pasado de ser secretario de Hacienda en la gestión anterior, ahora titular del Banco de México, sí pudo diferenciar una cosa con la otra y pudo tener ciertas condiciones. A mí me preocupa muchísimo, y eso sí lo pongo como foco amarillo, si no es que rojo, pues que con la justificación de que va a tener un mejor puesto en un organismo internacional, sí, estamos a pocos meses de que deje el cargo,
y que tengamos que nombrar a otro y que todos estos puntos benéficos se puedan caer al traste, porque todo lo que ha tocado este sexenio lo ha echado a perder. Entonces yo creo que el mexicano se siente muy dolido, que tiene pocos recursos en el bolsillo, y coincido en el tema de la corrupción. No es posible que los gobernadores salientes, el único que está en la cárcel es el del PAN. O sea, hay de todos los partidos, pero el único que está en la cárcel es el del PAN. Lo que esperaría la gente es que estuvieran los gobernadores que tuvieran indicios de corrupción dando la cara ante la justicia de todos los partidos. Eso duele muchísimo. Obviamente el tema de la Casa Blanca, el tema de IGA en diferentes acciones, como es mismo Monterrey 6, que fue el tema que tocamos la vez pasada que nos invitaron, pues nadie lo ha solventado. Hay un recurso que se está dando. Preguntaba Jimena, ¿de dónde va a salir el dinero? Yo creo que el presidente está exagerando en el monto. ¿Por qué? Porque él tiene que justificar cómo con la recaudación fiscal más alta de la historia, pidiendo déficit, no le alcanza. A algún lugar, algo está haciendo mal económicamente y tiene que justificar eso. Y creo que es la gran exigencia que tiene la ciudadanía y que nosotros como representantes populares tenemos que replicar en la Cámara de Senadores, en mi caso, y en la Cámara de Diputados, quienes son diputados. Gasto público. Jimena, ¿qué tendrías que decir? Bueno, sí, el gobierno de Peña Nieto está sumamente desprestigiado. Yo sumaría a Casa Blanca y a IGA, Ayotzinapa, como otra crisis de derechos humanos. O sea, este gobierno realmente ha hecho chuza y la pregunta es, no está realmente en juego, realmente todo el juego democrático, todo el juego representativo, más allá de un perfil, finalmente el hecho de que Peña Nieto, con todas las dudas que despertó como candidato, con las protestas que se generaron, después de muchos, pues un fraude electoral de manera focalizada, si se quiere ver, yo pensaría que incluso podríamos ir a más, a pesar de eso las instituciones lo respaldan. O sea, el hecho de que este señor haya hecho chuza en su cuarto año, que ya esté la situación tremenda, es una responsabilidad compartida de todas las instituciones, desde el Tribunal Electoral, pero también de todos los otros competidores, todos los demás partidos, las universidades, o sea, todo, al final de cuentas, todas las instituciones lo legitimaron en su momento, a pesar de que había razones de peso para cuestionar su entrada. Pero cuando hay una crisis de esta naturaleza, cuando hay dudas fundamentadas, decir vamos o no vamos, la mayoría de la gente que está insertada en algún tipo del sistema, pues procura que se estabilice y que ahí vayamos, ¿no? Pero esta crisis realmente la pudimos haber evitado si en el 2012 hubiera habido realmente un cuestionamiento más claro de los fraudes electorales. Lo mismo está pasando en Estados Unidos. O sea, al final de cuentas, yo no sé qué queda de la democracia cuando el pueblo se siente cada vez menos representado. Las elecciones son juegos a los que nos invitan prácticamente con publicidad, vamos, como un tiempo del que nosotros no podemos decidir ni controlar, porque ya tocan elecciones, ahora sigue Estado de México, vamos todos juntos, y uno dice, a ver, espérame, ¿no? ¿De qué es esto? O sea, el asunto es que se está blureando, se está como lagueando el fenómeno democrático, y nos sentimos completamente fuera, como diciendo, ¿y estos señores a dónde? ¿Cuál es su rollo? ¿A dónde van? ¿No? Esta problemática creo que está aquí y tenemos que ser valientes para verla. A ver, yo coincido que hay un problema de origen, pero el problema no son las instituciones. Es cómo se conforman. Y el pueblo reside originalmente el poder reside originalmente en el pueblo. Sí. Y la forma en que nos hemos dado, y si alguien conoce una mejor, como diría Churchill, es la mejor que conocemos, aunque es... Pero pues no nos dejan. Bueno, ¿cómo que no nos dejamos? Vamos por partes. A ver, la democracia existe. El país se tardó décadas, si no es que un siglo, en transitar a la democracia. Una lucha donde hay muchos actores, sí. Y que en el 2000 tuvo un colofón. Lo aberrante, lo inimaginable, no es que hubiera habido alternancia después de que otro partido diferente al PRI llegara al gobierno. Eso es normal. El PAN nunca esperó gobernar, yo no digo 70 años como el PRI, ni siquiera 20, porque no es nuestra esencia. Nuestra esencia es nacer como oposición. Lo aberrante es que la ciudadanía, tú dices que con fraude, pero al final de cuentas hay instituciones que deben de regularlo,
y no se logró acreditar plenamente. Lamentablemente. Y eso no es culpa ni del PAN, ni del PRD, ni es culpa... Ni de las al final de cuentas, hubo una elección y ganó Peña Nieto. Así como Nuevo León, y voy a poner el ejemplo de Nuevo León porque ese ya tiene hasta la tercera parte. Así como el PAN en Nuevo León tardó años en llegar al 97, y puede haber sido otro partido, pero en Nuevo León fue el caso del PAN que logró la alternancia. E increíblemente, después de eso regresamos a Nati y luego a Medina, increíblemente. ¿Y qué fue la decisión de la ciudadanía? Y ese es un gran problema. La responsabilidad de la ciudadanía. Ya tenemos democracia en México. Y eso lo demostramos en Nuevo León cuando ganó el Bronco. La gente, haya sido con el corazón, haya sido con la víscera, a lo mejor no haya sido tanto con argumentos y con lógica, dijo, vamos a votar por esto para castigar al PRI y al PAN. Yo lo pongo en esta tesitura. A ver, el PAN perdió 2 elecciones, les lanzamos candidatos, quisimos ganar, a nosotros nos sacaron la ciudadanía para meter al PRI. Y ahora resulta que nosotros somos los culpables de que el PRI haya gobernado. Y deciden a un independiente que tenía 30 años en el PRI. Yo hago un llamado a la elección de 2018, que la gente, ese es el poder de la gente, votar razonadamente, votar con conocimiento de causa, obviamente el PRI descártenlo, voten por cualquier opción que tenga una historia probada de honestidad, de ideas, de plataforma, porque aquí como Nuevo León pudieron poner al Bronco, pudieron haber puesto a alguien con un perfil que realmente llevara a Nuevo León a buen puerto y no un priista de 30 años que era tan malo que ni el PRI lo quería postular. Bueno, pero la democracia es mucho más que el juego electoral, ¿estás de acuerdo? No, pero al final de cuentas, el momento culminante de la democracia, sí, claro, la democracia es una forma de vida, pero el momento culminante en el que el pueblo recupera el poder es el día de la elección. Ese día castigas o premias a determinado político, sí, pero Raúl, eso ya pasó. No. Claro, a lo mejor eso era verdadero, podíamos más o menos creer. Te pongo el ejemplo de la elección, la elección de Bronco. Pero no. Ahorita tú no puedes tener un voto racional, porque estás entre un delincuente, un sospechoso delincuente y un negligente. No puedes. No, eso es... Y entonces los partidos políticos te dicen, no, ¿cómo no? Claro que sí. Y se ponen muy ideológicos, Pues a echarle porras a su candidato. No. Pero yo te estoy hablando de lo que piensan los ciudadanos. Los que estamos diciendo, óyeme, podemos hablar de todas las elecciones que quieras, la de Nuevo León, la de los locales, la de los senadores. Uno dice, hijo, bueno, ninguno me convence. Te voy a decir por qué. Perdón que interrumpa. Y por último, estamos hablando de una ingeniería electoral que funciona y que yo la pongo muy en duda, ¿no? Muy en duda. Pero eso no se llama democracia. O sea, la ingeniería electoral que funcione, que los votos, y esto de decir que el día de la elección el ciudadano tiene todo el poder, o sea, me puedo reír. No, ve el ejemplo del Bronco. Ganó. Eso se llamó harakiri. No. Claro que pero sí. la gente decidió. Y tú le llamas poder. Es que no, si la gente decidió. Si la gente no decide informadamente. Voy a ponerte un ejemplo. Ahorita con la reforma fiscal, a mí en redes sociales me reclaman. Es que está mal. Oye, yo voté en contra. Estás mal como quiera. Pruébamelo. Les mando la liga de internet donde viene mi voto en contra. Como quiera eres malo. Esa generalización que tú haces y que hace mucha la ciudadanía, en eso comparto, es lo que nos está matando. Porque entonces, si tú mañana eres candidata y ganas, pasas a ser la activista proba, buena, con ideas, con plataforma, y solo el hecho de haber ganado y ocupar el puesto, eres parte del sistema y ya eres malo. Entonces, ¿qué persona decente y en su sano juicio, más que un loco que tenga 18 años y que no sepa las consecuencias de sus actos, que fue mi caso, le va a entrar? Si a mí me dijeras hoy, a mis 41 años, para cumplir 42 el próximo mes, ¿le entrarías? Claro que no. ¿Por qué? Porque no hay una individualización de las tareas, porque todos somos malos por estar en la política. Y a lo mejor yo soy malo, yo no puedo juzgar, pero por lo menos júzgueme por mis acciones individuales, no por asociación. El problema aquí en todo esto es que lamentablemente todo el mundo trata de jalar agua para su molino y entonces son situaciones que estamos terminando por politizar. Yo sí creo que la democracia ha cambiado en este país, evidentemente, y que hoy sí hay un poder. Sin embargo, el problema está en que es insuficiente todavía. Me parece que, por ejemplo, haría falta tener otro mecanismo que nos dé más credibilidad o más seguridad o más confianza en nuestros resultados de las elecciones. ¿En qué estoy pensando, por ejemplo? Estoy pensando en una segunda vuelta electoral, porque es increíble que tengamos un presidente
que tenga apenas el 30% del respaldo de la población, ¿no? Y que no tengamos tampoco una figura de un mandato revocatorio o algo que se le parezca donde podamos cuestionarle y exigirle, señor, ¿vas bien? ¿Vas mal? Estoy totalmente de acuerdo, creo que faltan esas figuras. Vamos avanzando, como dije, del 1917 al 2000 pasaron muchos años y la lucha fue histórica. Y sí, competir contra el PRI, con todo eso lo que eso implica, históricamente ha generado hacer difícil la democracia. Para ganar democráticamente, si eres un político bueno, no tienes derecho a equivocarte, tienes que hacer todo acertadamente y tienes que comunicarte perfectamente bien con el ciudadano. Si logras informar y comunicar, lo vas a lograr. El problema es que en este momento, no en México, no en Nuevo León, sino en el mundo, es complicadísimo hacerlo. ¿Por qué? Y lo dije al principio del programa, porque la gente está decidiendo con el sentimiento, con el corazón o con la víscera, no con información. Sí. Y eso nos lleva a cometer errores. Al creer que al castigar, como pasó aquí en Nuevo León, pues realmente estás, como tú dijiste, estás haciendo harakiri. Pero ellos con el corazón decían, vamos a hacerlo. Y hay países que lo están viviendo ese harakiri. Pensaron que no podía irles peor, no quiero decir nombres porque luego se me enojan los que nos ven, pensaban que no podían estar peor, y claro que siempre podemos estar peor. Yo honestamente, no, sí, claro. Es un harakiri sistémico, ¿no? No, si la gente analiza, individualiza, hay buenos mexicanos, muchísimos. Pero bueno, el tema es la falta de credibilidad generalizada, es decir, las fallas han venido de todos lados, los casos de corrupción han venido del PRI, claro. El PAN a nivel local, tenemos el caso de Margarita Arellano. A ver, y el PAN se desvinculó, y el PAN dijo que se actúe contra las personas que tengan que actuar. Más, se desvinculó ya que se acabó el gobierno, ya que dejó la ciudad hecha pedazos. Tan la desvinculamos que el PAN como partido democráticamente en un proceso interno decidimos lanzar de candidato a Felipe Jesús Cantú, que tenía una historia muy proba, que había logrado como diputado local sacar a un gobernador corruptísimo como coordinador de diputados, que como fue Sócrates Rizo, una historia de éxito democrático, pero que el electorado ya ni siquiera se acordaba de eso. Pues no. Pues. Bueno, ¿de qué sí se acuerda el electorado? Vamos a ver. Bueno, vamos a una cápsula, regresamos después del siguiente segmento. Lo principal que estamos viniendo ahorita es porque estamos en contra y estamos cansados del gobierno de Peña Nieto, más que nada por el gasolinazo, que sabemos que es un golpe fuerte a la economía y el pueblo ya está cansado. Y pues estamos aquí tratando de luchar por nuestros derechos para que no nos sigan pisoteando, y porque pues ya nos tienen de los pelos que en la calle, así, ya nos tienen así de los pelos en la calle, entonces ya basta, yo soy un ciudadano, soy un empresario y aquí estamos, y a mí yo no soy acarreado, ni nadie me trajo, y aquí estamos por nuestra propia cuenta tratando de poner nuestro granito de arena. Venimos en contra, para hablar o para apoyar las propuestas en contra del gasolinazo, y para que ya no haya más impuestos, que se reduzcan los senadores y diputados del Congreso, y que apoyen más a la gente de escasos recursos y todo, porque pues ya está demasiado mal, ¿no? Venimos a exigir que el sistema completo se reestructure. Ya los partidos políticos no supieron hacer su trabajo. Ya esto se acabó. Ese impuesto del IEPS es totalmente un robo a todos los mexicanos. No estamos desinformados. Métanse a las redes, busquen información, jalen a más gente de sus colonias. Estos somos nosotros. Tenemos el futuro en nuestras manos. Pues asistimos porque estamos solidarizados con la gente, sabemos que los sueldos ya no son suficientes para vivir de manera digna, y no hay razón para que tengamos sueldos bajos y niveles de vida bajos cuando tenemos un país con tantos recursos y más de la mitad vivimos o viven en pobreza. Estamos de vuelta. Y bueno, pareciera que nos salimos un poco del tema porque empezamos hablando del gasolinazo y terminamos hablando del juego electoral y el descontento, pero al final de cuentas creo que el centro de todo el tema es el ciudadano. Volvemos al ciudadano a pie, molesto, porque con razón, como decía Jimena hace un momento, ya no le alcanza para nada, ¿no? Estas movilizaciones actuales que hemos visto, ¿no? Las protestas, particularmente las protestas en Monterrey,
¿Qué nos dicen? ¿Son un indicio de que por fin la sociedad se puede empezar a organizar? Hablando esto de que la democracia es más que un juego electoral, ¿qué podemos decir al respecto? ¿Quién quiere empezar? Jimena. Bueno, sí hay un descontento que se está llevando a la calle en todo el territorio nacional. Comenzó el año... ¿Un descontento contra? Pues, si yo tuviera que decir contra qué, yo digo que contra la clase política. O sea, el alza de los impuestos, digamos, suele ser el detonador. Por ejemplo, en muchas revoluciones es el detonador, pero no explica en sí a la revolución. Y sí lo estamos viendo ahora. Ya habíamos visto movilizaciones importantes, incluso la que hace rato comentaba yo, contra el candidato Peña Nieto. Y a nivel nacional, claro, y en Monterrey, y habíamos visto a los maestros, o sea, ya estamos saliendo más al espacio público a llevar nuestra protesta. ¿Por qué? Pues porque la representación está funcionando, entonces tiene uno que representarse a sí mismo, poner el cuerpo ahí y decir, yo estoy aquí y estoy por esta causa, y eso ya es bastante, ¿no? Esa es una manera en la que el pueblo se autoriza a sí mismo, se vuelve autoridad y recupera un poco su poder en este sentido espacial, de hacerse ver, de aquí estoy. Entonces, aunque yo, por ejemplo, no voy mucho con la filosofía, no sé cómo decirlo, con las lecturas que hace el Consejo, el Congreso Nacional Ciudadano y todo esto, la verdad es que aunque han sido algunas de sus convocatorias, yo he ido por eso, porque creo que es muy importante representarse a uno mismo ahí. Ahora, ¿a dónde van estas protestas? Porque no hay el hecho de decir, no queremos pagar impuestos, pues que a todo dar, qué gran protesta, ¿no? Y decir, y ahora como estoy muy enojado no voy a pagar impuestos y me cruzo de brazos y con mala se la va a llevar la fregada, pues me parece también que no es precisamente la visión más responsable frente al país. La gente que no va a poder pagar, no lo va a hacer y no va a poder, pero los que todavía podemos pagar, me parece muy responsable de nuestra parte agarrar esta actitud. ¿Por qué no mejor tenemos un proyecto de protesta? ¿Qué es lo que le ha faltado? O sea, 1, 2, 3 exigencias claras, contundentes. Yo diría una realmente. Una exigencia que tiene mucho que ver con dinero o con representación. La propuesta que tiene Kumamoto no me parece descabellada. O sea, si uno de nuestros agravios principales que nos quejamos y señalamos es que los partidos políticos están llevando demasiado dinero y demasiada energía política, porque no nada más es el dinero, o sea, es que como monopolizan la discusión política, tiene uno que ir a hablar con el fulano, convencerlo, que le dé la cita, que se entusiasme, que salga adelante. Y todo eso está paralizando discusiones políticas que como no están en la agenda de las personas que están ahí en la clase política, se quedan con uno. Tienen que ver con un montón de demandas sociales que no están representadas. Entonces, una que dice Kumamoto es, oye, les estamos pagando 45 pesos por cada persona que está registrada en el padrón electoral. Y ahí te encargo la dificultad que tiene muchas veces el INE para hacer una limpieza de la gente que ya murió, de la gente que ya no vive aquí, etcétera, ¿no? Entonces, por cada persona que está ahí, les dan 45 pesos y ellos se los reparten. Kumamoto dice, solo por voto emitido, válido, 45 pesos. Eso nos da un margen para hacer unas buenas protestas electorales de voto blanco. Ahora sí les va a impactar el voto blanco y ahora sí les va a impactar el abstencionismo. Eso podría mover el juego político en donde el ciudadano ahora sí ya se meta a una discusión y ahora sí ya se vuelva un poquito temerario. Porque lo que está sucediendo ahorita es que, por un lado, estamos saliendo a la calle y sí los notamos nerviositos, pero lo que nos están respondiendo es populismo total, ¿no nos gustan sus impuestos? Bueno, reducción del 50% de su tenencia, como pasó lo del Bronco, ¿no? Entonces tú dices, o sea, de repente sí, o sea, ¿sí se podía? Entonces, ¿por qué? Entonces, ¿por qué hicimos todo esto? ¿Por qué dijiste que no, que era necesario? ¿Por qué salió Fernando Elizondo a darnos una explicación? Yo salí a defenderlos. O sea, yo dije, por supuesto hay que pagar la tenencia, no nos hagamos. En una contingencia ecológica, estamos hablando de carros nuevos y seminuevos, no nos va a pegar a todos, o sea, por favor, y ahora salen estos con que siempre no. Eso molesta, ¿no? Es una actitud burlona, poco seria, donde tú dices, oye, como digo una cosa, digo otra. Entonces, yo lo que digo es, estas protestas se pueden volver espuma, yo no lo sé, pero creo que si lográramos tener
una contundencia de una propuesta clara, y de ahí no nos vamos a mover, y vamos a ir a las curules y hasta vamos a ir a su casa, pero por una idea, y si no me la cumples, boicot, ahí sí. Pero decir no pago impuestos porque no me parece que no estamos entendiendo y no estamos haciendo la reflexión. Yo coincido con lo que dice Jimena, en el sentido de que debe haber el por qué, y para sentirse representado tengo que saber qué quiero, porque a fin de cuentas, quienes tenemos el honor de tener un cargo de elección popular, sobre todo de representación como es senadores o diputados, esos somos representantes y tenemos que representar en nuestros votos para mí son 3 temas: el sentir de la ciudadanía, obviamente, cumplir con los compromisos de campaña, que es el tema de la tenencia, es absurdo, no puedes comprometerte a algo y no cumplirlo, y luego hacer congruencia con tu ideología. Yo siempre justifico mi voto de la reforma energética diciendo que es en lo que yo creo, pero además que el PAN en su plataforma legislativa lo planteó, y quienes votaron por los candidatos de Acción Nacional, en ese sentido por mí por senador, estaban votando por ese planteamiento. Es decir, tiene que haber congruencia, consistencia, cumplimiento de compromiso y sensibilidad social. Pero necesitamos saber qué es lo que se quiere la ciudadanía. Y a veces ahí sí hay un poco, porque a veces es tanto el enojo que no se dice que se quiere. Quiero quitar a los políticos. Siempre va a tener que haber quien decida. Claro. Al final de cuentas, no vamos a llegar a los cantones y no, aquí tiene que haber una representación. A lo mejor los que estamos no somos los mejores, hay que quitarlos y poner gente buena, pero no porque esa gente buena se hace mala, como no todos los que estamos ahorita somos malos. Y yo vuelvo a insistir, así es el planteamiento en redes sociales. Me decían, es que no nos representaste. ¿En qué tema? En el tema del financiamiento público a partidos. Si checas en la Gaceta del Senado, ahí va a venir la iniciativa que yo firmé para reducir el financiamiento de partidos políticos. Quiero que reduzcan plurinominales. Vas a checar la votación en diciembre de 2014, donde votamos por reducir plurinominales, pero no obtuvimos mayoría. En la reforma fiscal, vas a ver el voto en contra en la reforma fiscal. En los impuestos a la gasolina, vas a ver el voto en contra de los impuestos a la gasolina. Pero aún así, dicen, estás mal. ¿Estoy mal? Si ellos querían lo contrario. Totalmente de acuerdo, y es muy legítimo. Habrá temas donde no podamos coincidir. A lo mejor muchos dirán, estoy en contra de ti porque votaste a favor de la reforma energética. Yo creo que el petróleo debe de ser monopolio del Estado y debemos de mantenerlo. Muy legítimo. Tampoco engañamos a nadie, porque como dije, lo planteamos en la plataforma. La representatividad funciona en cuanto haya una comunicación entre representado y representante, que es de 2 vías. Obviamente uno tiene la responsabilidad de comunicar. Tenemos una herramienta fenomenal que son las redes sociales. Doy mi Twitter @rgraciag, perdón por el comercial, para poder comunicarnos y que cualquier duda, cualquier inquietud puedan saber, porque si no premian a aquellos representantes que votaron como ellos quieren que se vote, lo único que van a lograr es hacerse ese harakiri. Se tiene que tejer fino. Este cambio, qué bueno que se moviliza, qué bueno que haya un enojo y que se exprese. Y si hay algún representante que no da la cara, que vayan a buscarlo hasta el fin del mundo. Pero si vemos quienes demos la cara, que nos busquen donde siempre hemos estado. Siempre hemos estado dando la cara, tanto en medios, como en persona, como en redes sociales. Creo que lo importante es hacer análisis individuales de cada uno. Yo creo que la ciudadanía empodera a los partidos políticos y a ese sistema cuando dice todo mundo por ser parte de un partido político es malo. Automáticamente está diciendo, no importa quién anda, va a ser lo peorcito. Por eso la reelección es importante y quiero explicarlo. Porque si un diputado o un senador puede ser reelecto, no va a votar con la línea del partido. Va a votar con lo que crea que la ciudadanía, su constituyente, considere idóneo para poder darle la cara 3 o 6 años después y poder obtener esa reelección. Me parece que se está infantilizando un poco a la gente, en el sentido de que, mi opinión es que creo que va más allá de que los políticos son malos y buenos, sino se está hablando de corrupción, se está hablando de impunidad, claro, se está hablando de temas muy concretos, más allá de lo bueno y lo malo. Efraín, ¿quisieras agregar algo antes de volver con Raúl? Sí, claro, por supuesto. Me parece aquí que es bueno que la gente salga a la calle y que se den esas manifestaciones. Lo que a mí me resulta preocupante es que ante la falta de un verdadero líder que congregue a las masas, están surgiendo muchas figuras que quieren tomar la batuta y cada quien jala agua para su molino.
Por eso es que después encontramos situaciones inadmisibles. La presencia de la gente que llegó para destruir los cristales del palacio no tenía por qué haber estado ahí, nunca tenía por qué haber llegado. Estamos hablando de una manifestación pacífica, así deben seguir siendo las manifestaciones, pero más allá de esto viene también la parte de la respuesta del gobierno. Las respuestas que estamos obteniendo no son realmente las que el pueblo quiere o las que el pueblo necesita. Nos están tratando de vender respuestas como para calmar a la gente. El caso que decía Jimena de reducir la tenencia un 50%, el caso de reducir los sueldos y salarios de los funcionarios de primer nivel. Yo pregunto, ¿con ese dinero que se les va a dejar de pagar a los funcionarios, la gente de a pie va a vivir? No, por supuesto que no. El problema está en esa gente de a pie. O sea, esa gente no le estás dando una respuesta. Estás tratando de vender una imagen de decir, te estoy escuchando, pueblo, y por eso tomo una medida que a todas luces parece ser populista. Y el problema es ese, estamos generando líderes populistas, no un verdadero líder social que aglutine a las masas. Para mí esa es la preocupación que yo tengo. No estoy en contra de que la gente salga a la calle, estoy en contra de que esto se politice, y eso es lo que está sucediendo. Jimena. Yo pienso que podría coincidir con Efrén, pero pienso que la verdad esta idea de la pirámide, ¿no? del superhombre o la supermujer que va a aglutinar a las masas, ya pasó. O sea, es un cuento bello, clásico, pero ya en este momento se vuelve inverosímil. Desde la persona que está ahí, que la pasa fatal, porque como dice Raúl, o sea, como el cuetero todo el tiempo, y una vida de mucha angustia, zozobra, aunque puedes ganar los millones, la verdad es que siempre estás acalambrado y vives entre conspiraciones y entre acuerdos. Es una vida bastante ruin la del líder político, que tendríamos que poner en la balanza como, a ver, si es buena y genera este tipo de realidades, y la otra es este cuento de la representación, o sea, yo digo, es metafísica pura, es otro de esos cuentos que seguimos creyendo de que va a haber una persona que nos va a representar, aunque jamás ha hablado con nosotros, aunque nunca ha ido a nuestra casa, aunque no se entera de nuestras necesidades. O sea, esa persona que además están viviendo con un sueldo estable, bastante mejor o mucho, mucho mejor que la media nacional, pues ¿cómo diablos nos va a representar? O sea, yo creo que estamos en una situación en la que, aunque no gane nada, un líder social se vuelve ya muy problemático, porque la verdad es que se ha complejizado mucho la lectura de la realidad, se han caído estos grandes paradigmas desde lo bueno, lo malo, lo correcto, lo incorrecto, o sea, lo moral y lo inmoral. O sea, ahorita estamos en una convulsión en general, en la que es muy difícil, y esto es parte de esta ausencia que vemos de líderes, que alguien tome la batuta. Y además, porque todo el mundo está viviendo de la sobrevivencia, o sea, todo el mundo está buscando sobrevivir. El tiempo libre que tú le puedes dedicar al activismo, pues se vuelve cada vez más difícil de separarlo, al punto de que tenemos puros ciudadanos VIP representando a la ciudadanía, que vuelve otra vez de nuevo a ser representantes de grupos, no representan a la población, sino con los que cenan, ¿no? Y entonces se vuelve cada vez, o sea, lo que yo pienso es que tendríamos que darle la vuelta completamente a este sistema de piramidal y empezar a ver una organización de abajo hacia arriba. Nos va a llevar años, pero es mejor verlo de una vez. O sea, yo necesito hablar con la persona que me va a representar. Necesito saber su nombre y hasta saber su apodo, caray. Necesito tener confianza con esa persona para realmente decir, está bien, o sea, qué bueno que te estamos apoyando a ti, te estamos pagando tu sobrevivencia para que tú veas por todos nosotros. Y esas son comunidades pequeñas. Esta idea de 120 millones de personas o de 5 millones de personas es inviable. Necesitamos pensar en organizaciones políticas más manejables, donde realmente podamos conocer a nuestro gobierno y podamos participar en las decisiones, porque las escalas están así. O sea, un ciudadano puede tener excelentes ideas, pero ¿cuándo diablos va a poder demostrarlo? Entonces estoy... Raúl. A ver, yo creo que
Es claro, el tema del crecimiento demográfico hace muy complejo esto y pues es imposible que en 4 millones conozcas a uno por uno, pues eso es materialmente imposible. Y ahorita comentabas el tema de la infantilización. No, estoy dividiendo las funciones. Un tema es el tema de la representatividad, que son los congresos, que tienen un rol, y otro es el tema de la procuración y la impartición de justicia, que es una de las grandes asignaturas pendientes de este país y es parte del gran descontento. Es más, la economía estuviera mal, pero sin estos escándalos de corrupción y con justicia, pues la gente diría, ok, se está haciendo las cosas bien, me aprieto el cinturón. Yo creo que el gran enojo, y ese enojo también de los que estamos en la política, es ver cómo algunos pasan, y es el dinero y lo tonto y el amor nunca se pueden esconder. Entonces, como gente que gana, aunque sea, vamos a poner el sueldo muy bueno, 100,000 pesos, pues sí, pero tiene una casa que vale 20 millones de pesos, pues baja el serio, con 100,000 pesos no alcanzan para la casa 20 millones de pesos. Entonces, a lo que voy es, eso claro que nos lastima a todos, nos lastima a los que estamos en política, lastima a los que están en ciudadanía, y es la gran asignatura pendiente, tanto de todas las instancias, pero obviamente con mayor énfasis a las responsables de procuración y de impartición de justicia. Si hubiera gente que es evidentemente corrupta, no cacería de brujas al pobre que tiene su casita, no, los que sabemos que tienen los millones y millones y millones y millones, si ellos estuvieran en la cárcel, creo que la ciudadanía hoy no estaría tan enardecida. Bueno, se nos acaba el tiempo y es momento de cerrar con nuestras conclusiones. Yo les pediría a cada uno de ustedes que, siendo muy concisos, tratemos de cerrar nuestras participaciones aquí con aproximadamente, ¿qué les parece? 1 minuto, siendo muy concisos con aquellos temas que quedaron pendientes y con lo que cada uno de ustedes tenga que decir como punto final. Empiezo contigo, Efraín. Correcto. Me parece que definitivamente tenemos que ser mucho más claros en la forma en que vendemos la información. Tenemos que decir las cosas como son y no tratar de ocultarlas a través de otras cuestiones como puede ser la reforma energética. Tenemos que encauzar adecuadamente también a la sociedad. La sociedad está harta y tiene todo el derecho a manifestarse, pero hay que encauzarla adecuadamente. Y tenemos que dejarnos de soluciones populistas. Aquí lo que requerimos, como lo decía el senador, es evidentemente la implantación de un verdadero Estado de Derecho. Ningún país en el mundo va a poder prosperar mientras no funcione un Estado de Derecho. Y eso es definitivo. Raúl. Ok, agradecer primero la invitación. Creo que queda claro que el tema del gasolinazo es un tema eminentemente económico y fiscal, sí, que el gran problema es la tasa impositiva que hace este sobreprecio. Queda claro que la ciudadanía está legítimamente indignada, que su indignación viene de 3 puntos fundamentales en mi opinión. Uno es pues esta carga económica tan fuerte que tiene el bolsillo cada vez más ajustado, que no se siente correctamente representada y que, tercero, que no ve justicia, que hay impunidad y que en consecuencia quienes se enriquecen ilegítimamente en este tema no son castigados. Y creo que estamos llegando a un punto de quiebre. ¿Por qué? Porque en este momento el enojo está llegando a generalizaciones y a decir, ya el solo hecho de cobrar un sueldo, porque yo considero que es alto, es malo. Y a lo mejor hay que revisar los sueldos, no digo que no, pero creo que no hay que desviarnos del tema de la corrupción. Y yo sí hago un llamado, estamos a 1 año y medio de la siguiente elección presidencial, a que si hay liderazgos nacionales, ya sea de partidos o sea independientes, salgan, que la ciudadanía se organice y que con toda información, el internet y las redes sociales son fundamentales para ello, tomen la mejor decisión. Obviamente yo quisiera que ganara el candidato a mi partido si es un buen candidato o candidata, pero no estoy pidiendo que voten por el candidato a mi partido o candidata a mi partido. Estoy pidiendo que voten por una persona que pueda, con ideas serias, claras, congruentes y contundentes, llevar a México a un mejor puerto. Jimena. Bueno, yo pienso que es muy importante que no desinflemos las manifestaciones. Creo que estamos efectivamente moviendo la dinámica de poder establecido, que nos estamos volviendo un poquito temerarios y vamos bien,
creo que no nos podemos, que esto no va a ser como un interruptor de on-off, de ya lo logramos, este es el país que estábamos anhelando. Va a ser un camino complicado, va a ser un camino de mucha voluntad, de esfuerzo, y tenemos que estar claros que nos va a tocar sacrificar, que vamos a tener muchas veces que sentir que estamos cuesta arriba, pero si tenemos un ideal político, va a valer un poco más la pena. Entonces yo diría, más allá de rebatingas y de volvernos a mezclar con eso de lo que nos queremos distinguir, que es estarnos peleando contra un poder perverso, nefasto, conspiracionista, etcétera, pues busquemos ideales altos políticos y sobre de ellos tratemos como de que nos mantengan firmes en ir a la marcha, en hostigar si es necesario, en presionar políticamente a las personas que toman decisiones en nuestro nombre. Yo diría que, pues eso, que son imperfectas en los movimientos sociales, que no son puros, que no son ideológicamente siempre amables y ejemplares, pero que es lo que tenemos, ¿no? Entonces vamos a reconocernos en una plaza pública, no fallemos, ¿no? Sería eso. Bueno, pues a nombre de Levadura, muchísimas gracias por su participación. Gracias a ustedes. Y a ustedes por acompañarnos. Hasta la próxima. Gracias.